En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amados hermanos, el estudio sobre la imagen de Dios en nosotros. Estamos ya por terminar brevemente este estudio, porque esto de estudiar la obra de Dios, que somos nosotros, podemos pasar, me imagino, muchos años y años estudiando cómo es el ser humano. Como podríamos pasar toda una eternidad estudiando y conociendo lo que Dios ha revelado de sí mismo. Hoy vamos a ver la moralidad. La moralidad es moralidad del hombre, es la semejanza de Dios en nosotros. Dios es un Dios perfecto. Por definición, Dios es eterno, Dios es santo, Dios no tiene pecado, es perfecto en todas sus facultades y características. Dios es Dios todopoderoso porque para Él no hay nada difícil. Dios es todo sabio. Dios es omnipresente, está presente en todas partes. Está presente allá en la galaxia más lejana. Está presente en el cielo y en la tierra. Él nos rodea con su presencia. Él lo ve todo. Él está presente. Para Él no hay nada oculto. Es omnipotente. Es inmenso. Él no cambia, es inmutable. Así que Dios, por definición, es perfecto en todas sus facultades. Por eso Dios dice, yo soy santo, sean santos como yo soy santo, porque yo soy santo. Esa es la palabra que el Señor utiliza. Eso quiere decir que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, lo hizo con una facultad de conocer lo que es bueno y malo, correcto e incorrecto. Por eso es que cuando los crió, los puso en el huerto del Edén y crió Dios los árboles y les dijo, de todo árbol del huerto podréis comer, de todo, excepto de un solo árbol. De ese árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque de cierto os digo que el día que comieres de ese árbol, de la fruta de ese árbol, vas a morir. Al analizar con detenimiento esa prohibición divina, nos da a entender que Dios creó al hombre con la capacidad de obedecer, de desobedecer, de entender y comprender el bien y el mal. Así que le dio la facultad de la moralidad. El hombre tiene una capacidad de saber, determinar lo que es bueno, como también lo que es malo. Tiene capacidad de obedecer la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, y tiene la capacidad de desobedecer a Dios. Por eso Dios le dijo, no coman de ese árbol, y les advierte la razón de la prohibición, porque Dios es un Dios que siempre nos explica sus intenciones. Él le dijo, si ustedes desobedecen van a venir consecuencias terribles.
van a morir el día que coman ese árbol. Y ya usted sabe la historia, que no había ningún problema. Adán y Eva obedecían por completo el mandamiento divino. A saber cuántas veces pasaron junto al árbol y ni siquiera lo volvieron a ver. No sentían ninguna tentación de desobedecer a Dios, hasta que vino el tentador, hasta que vino Luzbel, el ángel rebelde, el querubín que se había rebelado contra Dios allá en el tiempo en que todavía el hombre no había sido creado. Él es el tentador que había tentado también una tercera parte de los ángeles del cielo y había iniciado una rebelión de ángeles contra Dios. Vino el tentador y ya ustedes conocen la historia de cómo tentó a Eva y cómo Eva persuadió a su esposo Adán para que participara del fruto, para que comiera. Ese mismo día murieron espiritualmente y con el tiempo murieron físicamente, y por el pecado de un hombre, de Adán, entró la muerte al mundo. Así que ese diálogo, esa prohibición de Dios, ese mandamiento implica que el hombre podía obedecer o desobedecer. Y Dios le dice, si ustedes desobedecen, estas van a ser las consecuencias. Dios escribió en el corazón humano el sentido de justicia, de lo que es correcto, de lo que no es correcto. Y por esta razón, en todas las civilizaciones y en todas las culturas, los hombres legislan leyes para regir la vida de las naciones y de los pueblos y de las culturas. En todo lugar, aún en una selva muy apartada, ahí donde hay una tribu, ahí hay normas de tipo moral. Ahí hay leyes que rigen la vida y cómo deben de relacionarse los habitantes de ese lugar. Los 10 mandamientos que Dios dio resumen muy bien las leyes morales que Dios ha dado a través de los tiempos. Los 10 mandamientos se los dio Dios en una tabla de piedra a Israel, pero los colocó también en el corazón de todo ser humano. Lo que la Biblia dice que Dios escribió sus leyes en el corazón de los hombres y que su conciencia da testimonio de que el hombre tiene ese conocimiento intrínseco de la moralidad de Dios, de las leyes de Dios. Solo que Israel tuvo la ventaja de ver los mandamientos escritos, y los escribió Dios. Eso rige y debe de regir la conducta del ser humano en toda época, en toda historia, en toda cultura y raza. Son los mandamientos que nos enseñan cómo debemos de relacionarnos con Dios y también con los hombres. La Biblia enseña que Dios escribió en el corazón humano el sentido de justicia, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y que esa conciencia del ser humano da testimonio. Es por esa razón que en todo lugar se legislan leyes, y esas leyes son parecidas porque surgen del corazón del hombre. La conciencia del hombre da testimonio de esa norma moral que hay ahí en el corazón, y que todo ser humano nace con esa norma moral, con ese conocimiento
intuitivo de la ley de Dios. Pablo, a hablar de esto, dijo que en Romanos 2, versos 14 y 15, los gentiles, es decir, los que no son israelitas, todas las demás razas que son los gentiles, no tienen esa ley que escrita en el papel o en los pergaminos o en piedra, pero la tienen escrita en su corazón. Cumplen, dice, por naturaleza lo que es la ley, lo que exige la ley, porque ellos por naturaleza son ley a sí mismos. Y aunque no tengan la ley escrita en tablas de piedra, los gentiles muestran en su conducta que llevan en su corazón escrito lo que la ley exige y la conciencia da testimonio de ello, aprobando y desaprobando la conducta humana. Así que por eso nosotros vemos que en toda cultura siempre han existido leyes. El crimen siempre ha sido condenado, el robo, el adulterio y otros pecados, y nadie les ha enseñado a esas culturas primitivas estas leyes, porque estas leyes están escritas en el corazón del ser humano. Dios le dio esa facultad de moralidad. Así como le dio la facultad espiritual y le dio la facultad del razonamiento y le dio la facultad de la libertad y de determinar su propio ser, lo de la individualidad, así también le dio la facultad de conocer lo que es bueno y lo que es malo, y la facultad de tomar la decisión a favor de lo bueno. Y a causa de esa libertad y de esa moralidad que Dios ha puesto en el hombre es responsable delante de Dios, su creador. El hombre es responsable. Dios ya le enseñó desde el momento del nacimiento, como parte de la naturaleza humana, le enseñó o le dio la facultad de la moralidad, la facultad de entender, comprender lo que es bueno, lo que es malo, y la facultad racional, lógica, de buscar siempre hacer lo que es correcto. Así que por esa razón somos responsables. Pero hay hombres y mujeres hoy en día, y no solamente hoy, sino en el pasado, y no solamente en el pasado, sino en el futuro, que no quieren dar cuenta de sí. Una de las razones por las cuales el hombre deliberadamente niega la existencia de un creador es porque el hombre tiene miedo. Es porque el hombre en su rebeldía, en su pecado, no quiere dar cuenta de su conducta. Allá en lo profundo del corazón el hombre sabe que tiene que dar cuenta a su creador. Eso le da miedo, le da pavor, lo aterroriza el hecho de que el pecador sabe que un día tiene que comparecer ante el tribunal de Dios y dar cuenta y razón de su conducta y de su manera como vivió en esta tierra. Pero como no quiere dar cuenta, ¿sabe cómo es que el hombre ha tratado de resolver este problema? Muy sencillo, negando la existencia de un juez supremo, negando la existencia de Dios. El hombre se autoengaña a sí mismo y se convence a sí mismo de que no hay Dios y que por lo tanto no va a dar cuenta de su conducta. Pero esto simplemente es un autoengaño, porque todo ser humano
tiene que dar cuenta a Dios. Está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La Biblia habla una y otra vez de que el hombre tiene que ser juzgado y tiene que dar cuenta de su conducta. Aún el ser humano tiene un sistema de justicia, tiene un código penal. Cuando vivimos en orden, en una sociedad humana como en Honduras o en cualquier otro país, hay un código de conducta, hay leyes, hay una constitución, hay código de familia, código de lo penal. Y cuando un hombre roba o cuando un hombre mata, entonces es capturado y es llevado ante los tribunales de justicia. Y si se comprueba su culpabilidad, es penado llevándolo a la cárcel. El hombre tiene un sentido de justicia dado por Dios, un sentido de moralidad. Pero como el hombre no quiere dar cuenta, no quiere comparecer ante el tribunal de Dios después de la resurrección, se autoengaña y dice, Dios no existe. Nunca voy a dar cuenta y razón de mi conducta. Pero eso simplemente es una mentira, una quimera, un autoengaño. Está establecido por Dios que el hombre que vive en este tiempo muera algún día y que después va a resucitar y comparecer ante el tribunal de Dios y dar cuenta de su conducta. Por eso es que cuando Dios ha dado esa facultad de moralidad de conocer el bien y el mal, eso implica que el hombre tiene que dar cuenta y razón de sí delante de Dios. En Romanos capítulo 2, verso 1 al 6 y otros textos siguientes dice, pero por la rebeldía, dice Pablo al hablar al ser humano, por la rebeldía y por la dureza de tu corazón, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Va a haber un día de juicio. Es una revelación del justo juicio de Dios. Para allá vamos. Aquellos que mueren sin Cristo, sin arrepentirse de sus pecados, aquellos que no quieren dejar su mal vivir, que no quieren dejar sus pasiones pecaminosas, niegan la existencia de ese día. Pero aquí está claro, aquí está establecido que vendrá un día de ira, un día donde se manifestará el justo juicio de Dios y donde el hombre va a dar cuenta y razón de sí mismo. Va a ser un día terrible, porque como el hombre tiene la facultad de conocer el bien y el mal, y tiene la facultad de escoger el bien, si escoge el mal y cae en la esclavitud de las pasiones pecaminosas, y muere sin arrepentirse y sin entregar su vida a Dios y a Cristo, en aquel día será juzgado por sus pecados. Será un día de la revelación de la ira y del justo juicio de Dios. Ese juicio de Dios está descrito en el libro de Apocalipsis, donde Jesús se sienta como juez en su tribunal, donde los expedientes de condenación se abren, dice que se abren los libros, y donde Jesús va a juzgar a los hombres según las cosas que están escritas en los libros. De la misma manera que en un tribunal humano, el fiscal tiene que demostrar
con pruebas fehacientes, pruebas verdaderas e irrefutables de que la persona acusada ha cometido el delito, así también en el día del juicio, amigo y amiga, usted y toda persona que no creyó en Cristo, comparecerá ante el tribunal de Cristo y serán abiertos los libros y serán leídos todos los pecados que usted ha cometido durante toda la vida. Aparecerán las palabras soeces de doble sentido, las palabras de mentira que usted ha pronunciado durante toda su vida, las palabras que revelan la malicia que hay en su corazón o su odio. Todo lo que usted hizo de malo está escrito. Dios lleva un registro en el cielo de todos los pecados que cometen el ser humano, porque en su tribunal será juzgado. No porque Dios quiera juzgarlo, sino porque Dios va a presentar las pruebas. Usted oirá una a una las pruebas que Dios presentará en su contra. Por eso en Apocalipsis se dice de que los libros fueron abiertos y que los muertos que resucitaron comparecerán delante de ese tribunal y serán juzgados según las cosas que están escritas en esos libros, que en los tribunales humanos se le llama expedientes. Así pues, haciendo un resumen, vemos que la imagen de Dios en el hombre implica que el hombre es un individuo que tiene conciencia de sí mismo, que el hombre es racional, que tiene una razón para conocer la verdad, para relacionarse con otros seres humanos y para con Dios. Que el hombre fue creado a imagen de semejanza de Dios porque tiene una espiritualidad. Dios sopló aliento de vida en el cuerpo del hombre y que el hombre no solamente es el cuerpo, sino también el espíritu. Y que el hombre tiene la facultad de moralidad y que por esa razón un día tenemos que dar cuenta delante de Dios por las cosas que hemos hecho, sean buenas o sean malas. Es por esa razón que Cristo fue enviado al mundo, para liberarnos de ese juicio y de esa condenación eterna en el infierno, porque Él llevó nuestros pecados, expió nuestros pecados, y si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador, usted será salvo. Dios le bendiga. Gracias por estar atento en este estudio. Dios le guarde y el Señor prospere su iglesia. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.